porque Daniela sé que hoy no se conecta, me avisó. Y Graciana se ve que el horario no puede, está viendo los videos nada más. Bueno, Bien. voy a silenciar acá el teléfono porque me están escribiendo mucho y no vamos a poder sino concentrarnos en la clase. Bueno, vamos a continuar con mantras. El tema mantras es bastante extenso y hay, lo que hay que comprender también, que es lo que vamos a ver un poquito también a ver en lo que vemos hoy, es la importancia del ultrasonido que se produce cuando uno está recitando o cantando un mantra, ¿sí? Es decir, es una vibración de sonido que es inaudible al oído humano, pero que penetra mucho más todas las formas físicas, ¿sí? Entonces, por eso es muy efectiva la vibración del mantra. Y hablando de energías sutiles, ¿sí? Es una de las más sutiles de todas las energías, la vibración de los mantras. Entonces vamos a ir profundizando un poquitito más en estas prácticas que hay. Mantras es muy extensa la manera de trabajar que podemos tener. Vamos a volver a profundizar un poquito en lo que es Vajans. ¿Sí? Vajans es el nombre que recibe en sánscrito un tipo de canción devocional dentro del hinduismo. ¿Qué significa canción devocional? Que los mantras, cuando dejan de recitarse, dejan de llamarse mantras y se convierten en canciones devocionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tradición, según los Vedas, es de que para que realmente el mantra tenga su efecto como mantra y como vibración de ultrasonido, tiene que ser recitado, ¿sí? Y recitado en 3 notas que son características, que son una manera de entonar y una rítmica tradicional, que es lo que le da ese poder de mantra. Cuando ya se empiezan a ser cantados con diferentes melodías, ahí se convierten en canciones devocionales. De cualquier manera, también, por ejemplo, dentro de lo que sería la tradición hindú, la parte musical, lo que es nada yoga, de donde aparece del silencio después el sonido, tiene también una formación espiritual. Es decir, en India las escuelas de música no son escuelas de música como acá un conservatorio donde la gente va y aprende música, sino que también tiene toda una tradición espiritual y hay un maestro que es un maestro espiritual el que da también la formación de música. Es decir, que el sonido no pasa a ser simplemente música, sino que también es una manera de realización espiritual y de elevación espiritual. Entonces es muy diferente, digamos, la visión que se tiene desde lo musical en India que acá, ¿sí? Por eso la música se convierte en música devocional, música de devoción. Entonces, a este respecto, los vayan pueden ser de formas muy diversas, de variadas extensiones, es decir, cortos, extensos, en el contenido, en el idioma, que el idioma no quiere decir que no sea sánscrito, pero el sánscrito tiene diferentes variantes, es decir, diferentes transliteraciones, se le llama, y también se puede llegar a cantar en hindi, que en hindi también, o bengalí, que son variantes que provienen del sánscrito, ¿sí? Es decir, es como, el hindi es como si fuera un lunfardo del sánscrito, más o menos, ¿no? Es decir, es un idioma más popular, por eso el sánscrito no se habló nunca como idioma, pero sí hay variantes, como el hindi, que es el idioma de India, que es muy parecido al sánscrito. Pero, por ejemplo, en India, una persona que habla sánscrito es considerada un erudito, es decir, es considerado un sabio, porque es un idioma muy profundo y muy complejo, ¿sí? Es decir, para poder hacer buenas traducciones de sánscrito, hay muchas traducciones de sánscrito, ¿no? Pero hay algunas que no son muy fidelignas por ser muy limitadas en el conocimiento de la persona que hizo la transliteración o la traducción. Es decir, por lo general, para que sea una buena traducción, tiene que ser hecha por alguien que tenga un doctorado en sánscrito universitario. Es decir, no una formación meramente de un curso de sánscrito, ¿sí? También puede tener diferentes melodías.
pero sí todas mantienen una regla. Cada línea del Vajant es cantada por un líder y el resto de los presentes repite las palabras, línea por línea. Que acá no es tan así, ¿eh? Es decir, por ahí eso ocurre al principio, pero la técnica de Vajans es que todos cantan juntos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Primero hay que aprenderlo. Entonces, lo primero, la persona que dirige va a ser muy parecido al Kirtan, va a enseñar esa letra para que todos aprendan a repetirla y después lo van a cantar todos juntos. Swami Premananda dice, el Vajan eleva la mente en una dirección espiritual. El canto regular del Vajan crea un estado mental en quien canta, en el que por un periodo se olvida del mundo, de sus problemas y la confusión, y se sumerge en pensamientos más elevados, ¿sí? Es decir, que por ese instante en el que estamos cantando, que son palabras difíciles de poder entender, de poder recordar, hace de que nosotros estemos no solamente limpiando con esa vibración nuestra mente, sino que además por unos segundos estamos olvidándonos de todo, de los problemas que tenemos, de lo que tenemos que hacer, que a veces en otro tipo de meditación cuesta mucho más, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Lo copié 2 veces, no sé qué pasó, con razón que me ocupa tanto espacio. Bueno, vamos de nuevo, sí, continuamos. Kirtans es un tipo específico de Vayan, que también se puede llamar Kirtan o Sankirtan, ¿sí? Que en sánscrito quiere decir, la palabra Kirtan quiere decir repetir. Entonces, también aquí se repiten las líneas, pero acá se mantiene, ¿sí? Y esto es al revés, no es que no hay un líder. Sí, acá perdón, copié esto y no me di cuenta. Lo vamos a corregir acá. Acá sí hay un líder. Acá es donde hay un líder en el Kirtan. Es decir, en el Kirtan siempre tiene que haber que el líder se le suele llamar nada guru, es decir, como maestro del sonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Kirtan parte de lo que se llega, ¿sí? Cantando es según la dirección que hace este nada gurú, ¿sí? Y en los 2 casos es colectivo, porque en los 2 casos están cantando varias personas, es decir, no es que la gente escucha, sino que aquí se canta y o sea, se repite. Y puede haber instrumentos que marquen un ritmo, ¿sí? Eh, También dice de que a veces Swami Premananda, de que también se convierten en reuniones musicales, ¿sí? Que tienen una forma muy efectiva dentro de la práctica de yoga, y también es una disciplina espiritual que requiere profunda concentración y también una intensa absorción en la raíz del pensamiento y del sonido. ¿Qué ocurre acá? Acá hay algo muy interesante que ocurre con la práctica tanto de Vajans como de Kirtan. Que si la persona lo canta desde la visión mental de querer buscarle un sentido o un significado a esto, o tiene cierta aversión porque no sabe lo que está cantando, o tiene cierto resquemor, no tiene el mismo efecto. Y explico cómo sucede. Por ejemplo, si hay una persona que es muy religiosa y cree que con lo que está haciendo algo malo o algo demoníaco o algo, ya ese preconcepto mental hace de que esa vibración se anule. Porque nuestra mente también es vibración. Entonces esa persona jamás va a experimentar ese estado profundo que esta práctica tiene, ¿sí? Como diría una de mis alumnas, hay que entregarse. Y es así, hay que entregarse a la práctica y ahí aparece toda la magia, ¿no? Ella lo dice así. Y esa es tal cual como lo dice ella, es decir, esa entrega de la práctica va a hacer que realmente se logre muchísimo, muchísimo. Entonces,
momento anterior a toda la existencia debió existir una especie de vacío indescriptible, un silencio primordial cuya definición es imposible. De esto se habla antes de la creación, ¿no? Por razones completamente desconocidas hoy en día, debió producirse un contacto original con alguna forma de energía. Y es este el instante trascendental en el que se produce la primera vibración, de lo cual nacerá el universo y el mundo dual, las galaxias y los mundos. Nada significa en sánscrito vibración y alude al original sagrado de todo el universo. Es decir, que de eso proviene digamos, el nada o sonido primordial, donde parte digamos, del sonido primordial, una de las palabras que se considera parte del sonido primordial es el sonido Om. Y no es una cuestión solamente filosófica que uno puede decir, bueno, es algo de un concepto, de una idea espiritual, no. Está comprobado científicamente que los astronautas han escuchado en el espacio la vibración del Om, lo cual los ha asombrado, pero muchísimo. Y esto está en los registros de la NASA, ¿sí? Es decir, o sea que no estamos hablando de algo que es nada más que pura fantasía. Y como digo yo, ahora lo que es la física cuántica está llegando a una unión de lo espiritual con la física que la física tradicional no lo tenía. Entonces está abriendo un panorama muy diferente, por eso también hay tantas variantes de tantas cuestiones energéticas espirituales, porque también se están llegando a ciertas comprobaciones desde la física, ¿no? Es decir, que la física está llegando a comprobaciones que las tradiciones espirituales vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora se creen más porque lo están comprobando científicamente, ¿no? Entonces, nada significa en sánscrito vibración que alude al origen sagrado del universo. Existe un sonido desde el cual han nacido todas las formas, todos los colores, toda la música, toda la belleza, y el yogi quiere entrar en ese mundo, en el mundo que transporta al vacío, al silencio, a la total integración para el yoga. Todo está tocado por esa esencia sonora, el prana fundamental que vibra en cada partícula del universo, en cada una de nuestras células, en cada uno de los pensamientos, en cada microcosmos, al igual que inicio de los inicios. Surgió espontáneamente la vida, así como todo lo que existe rememora la primera vibración y está en continuo movimiento. Y así ocurre en nosotros y así ocurre en el macrocosmos, en el universo, ¿sí? Ahora, esto tiene todavía otro trasfondo. Ese movimiento podemos verlo simplemente físicamente o podemos verlo que hay una energía superior que es la que crea ese movimiento para que este nada ocurra, ¿no? Si me quieren parar y me quieren preguntar algo, háganlo, ¿eh? Vibración de la cual nacerá el universo y el mundo dual, las galaxias y los mundos. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué pasó? Estuve muy... perdón, perdón, pero he estado esta semana muy complicada y me parece que he querido hacer las cosas por partes y he hecho varias veces lo mismo. Pero bueno. Mil disculpas. Voy a tener que revisar el apunte antes de dárselo porque ya me veo que hice cualquier cosa. Es que la semana que viene tenemos el retiro, entonces estuve organizando muchas cosas y me quedan muchas otras todavía por hacer y bueno. Nada es la primera manifestación del Shiva manifestado, al unirse con la Shakti manifiesto activo. Shiva es, acá está escrito como Shiva la deidad, pero en realidad Shiva es que se escribe de otra manera, se escribe con J, pero se pronuncia así, es la esencia de cada uno, es el alma de cada uno, ¿sí?
que es como la esencia que traemos. Ahora, Shakti es la energía activa que se tiene que unir con esa esencia que cada uno tenemos para que se produzca esa realización espiritual, esa fusión con el todo, ¿no? Entonces, el Nada Yoga es una de las disciplinas y prácticas más antiguas en la historia del yoga. El mantra o mantra ha sido la llave, el acceso a la mente y el camino más directo hacia la iluminación. El mantra, el canto, la música y en general la vibración de los sonidos han estado encaminados al restablecimiento del equilibrio y la armonía en el cuerpo, la mente y el espíritu. En todos los casos se reconoce como una potente herramienta para el desarrollo de la vida espiritual. Moviliza las fuerzas vitales, concentra los recursos del cuerpo para desbloquear y hacer fluir libremente la energía psíquica fundamental y facilita el acceso interior del ser humano procurando quietud, fortaleza y seguridad. Aspectos esenciales para una vida cuya dirección es un proyecto de realidad dentro del camino del crecimiento interior. Es decir, que esta es una técnica milenaria y la más efectiva para lograr esto, ¿no? Para lograr la armonía y el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, para movilizar las energías vitales, para concentrar los recursos que tenemos, desbloquear nuestra energía psíquica y fundamentalmente para poder lograr la realización. Se dice que la práctica de mantras, la práctica devocional es la práctica más sencilla y más efectiva, que igual no quiere decir que sea rápida, ¿eh? No significa eso, pero es la más, con la que seguramente más fácilmente podemos lograrlo. Hay muchas otras técnicas desde la parte de práctica yógica, pero se dice que todas las otras requieren mucho sacrificio de la persona, mucha austeridad. Es decir, deberíamos sí, para poder lograrlo, ir a sentarnos a meditar en una montaña despojados de todo lo material que tenemos, despojados del trabajo, de las relaciones, desapegados de todo. Y eso, digamos que es muy difícil, y más en esta vida actual del ritmo que nosotros llevamos, ¿no? Es decir, justamente hablaba ayer en otra clase que antiguamente los mantras y todo lo que tiene que ver con el conocimiento védico antiguo se transmitía de maestro a discípulo recitando los mantras, porque todo está escrito en mantra, ¿eh? Todos los libros yógicos están escritos en mantra, es decir, en prosa y en sánscrito. Y se aprendía repitiendo con el maestro, pero claro, los discípulos tenían toda la vida para ir todos los días o estar en el lugar con el maestro y aprender y repetir y repetir y repetir y repetir. Cosa que nosotros no lo podemos hacer, cada uno ahora tiene un trabajo. Y hubo un maestro que fue el que escribió muchos textos como el Mahabharata, el Bhagavad Gita, los Vedanta Sutras, el Srimad Bhagavatam, los Puranas, es decir, muchos textos de conocimiento de yoga, que dijo que deberían escribirse los textos porque en el futuro la gente no iba a poder recordar, iba a necesitar leer para recordar. Y fue realmente muy certero, ¿no? Con esa asociación, porque es lo que está ocurriendo. Vivimos un ritmo tan rápido que es muy difícil recordar porque no nos podemos sentar a repetir y a poder mentalizar lo que estamos aprendiendo. Entonces se necesita de textos para poder hacerlo. Y bueno, entonces, esta es la manera más simple, ¿sí? Silenciate, Marta, porque tenés micrófono abierto y se escuchan ruidos. Bueno, vamos de nuevo a ver un poquito esto de los mantras, porque esto tiene que quedar la clasificación también muy entendida, ¿sí? Saguna es el mantra que tiene cualidad, es decir, se canta a un Ishvara en especial. Ese Ishvara es la cualidad. ¿La cualidad qué es? Es un aspecto de lo divino, es un aspecto de Dios,
¿Qué sería ese aspecto? El aspecto, por ejemplo, de poder remover obstáculos, el aspecto de poder destruir y transmutar la energía negativa, el aspecto de crear, el aspecto de mantener y crear armonía, el aspecto de protección, el aspecto de lucha contra energías negativas, es decir, eso es Saguna, son mantras con cualidades que están asociadas a un aspecto o una cualidad de Dios, ¿sí? de la energía divina. Nirguna mantra significa sin cualidad, pero en realidad en ese sin cualidad se refiere a que no hay una cualidad específica, pero sí está toda la totalidad de esa energía divina. Es decir, el absoluto. No se está cantando a ningún Ishvara, es decir, a ninguna cualidad en particular, pero sí a la energía total. Y parte de, por ejemplo, de un ejemplo de esa energía es el mantra Om, ¿sí? El mantra Soham, el mantra Aim. Y los mantras sagunas, por ejemplo, son el mantra Shiva, el mantra Ganesha, Durga, Krishna, Kali, Rama, ¿sí? Pero también hay Villa mantras que son extractos, como semillas, que son como concentraciones. Una es el Om, que es el todo, es el conectar con lo supremo y con lo absoluto, con la totalidad, ¿sí? Hum es el mantra, el Villa mantra de Shiva. Bueno, Aum también significa Shiva, pero Shiva energía, no Shiva deidad, Shiva Ishvara. Dum tiene que ver con Durga. Krim tiene que ver con Kali. ¿Sí? Hrim tiene que ver con Mahamaya. Shrim tiene que ver con Lakshmi. Aim tiene que ver con Kamadeva. Hum con otro aspecto de Shiva que es Bhatava. Gam con Ganesha, Glaum también con Ganesha. Entonces son energías extractos que si nosotros repetimos esos mantras, estamos conectando con una mayor energía de ese Ishvara o de esa deidad. Físicamente el sonido tiene que entenderse como vibración, ¿sí? El concepto del sonido va unido, en el caso del ser humano, al sentido del oído, ¿sí? Que es capaz de percibir. El oído humano solo puede percibir vibraciones de un campo de frecuencia de 16 Hz a 16 kHz. Lo que quiere decir que cualquier vibración que esté por debajo o que esté por encima de esa frecuencia queda fuera de nuestra capacidad auditiva, que no significa que no exista esa vibración, sino que nuestro oído no lo puede percibir. Por eso es lo que yo hablaba de que en realidad la vibración del mantra produce un ultrasonido que nuestro oído no lo puede captar. Por eso es importante también en tratar de copiar al máximo la pronunciación de un mantra o de una palabra en sánscrito para poder llegar a esa vibración de ultrasonido que no podemos percibir. Se trata de los sonidos llamados intro o ultrasonidos. Como ha demostrado la comunidad de científicos, todo está formado de átomos cuyo contenido son partículas u ondas en continua vibración. Todo, la materia es. Nosotros creemos que somos algo físico y quieto, pero nuestro cuerpo, para mantenerse unido, para tener este aspecto de piel, para tener nuestros órganos, tiene que estar continuamente vibrando. Todo, todo en el universo. Absolutamente todo. Una pregunta. Sí. Una pregunta. O sea, ese sonido, ese ultrasonido que produce el mantra, es lo que ejerce esa influencia en la energía que somos. Exactamente. No lo que nosotros podemos oír, sino lo que no podemos oír es lo que produce. Lo que no podemos oír. Exacto. Que ahora, si vas a ver que si seguimos leyendo, vamos a ver por qué. ¿Sí? Porque como todo está en continua vibración, es decir, nuestro cuerpo, toda la materia, absolutamente todo está continuamente vibrando para mantener una determinada frecuencia. La vibración es
es una constante en el ambiente que nos rodea, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿sí? Puesto que basta que un cuerpo, por infinitamente pequeño o grande que sea, se toque o se mueva en en un determinado fluido o medio para que automáticamente ese roce o deslizamiento haga hacer un sonido. Es decir, dentro de nuestro propio cuerpo, ese fenómeno hace que cada objeto posea una peculiar característica sonora derivada de la unidad de una estructura física y en base a esto, todo el planeta y todo el cosmos genera un sonido. Nuestro cuerpo, quietito como está, genera un sonido también. ¿Por qué los animales pueden ver, escucharnos, ver nuestra energía, cosa que nosotros no? Porque los animales también pueden percibir más sobre este ultra o intrasonido que nosotros. Últimamente han salido varios videos en Instagram de experimentos que hacen con plantas que les ponen unas pincitas, por ejemplo en los hongos, Ujú. y eso emiten un sonido en los bosques, todos tienen un ultrasonido, una vibración que es imperceptible a nosotros, pero cuando usan estos amplificadores es increíble como la Sí. música que se genera, Además, en un bosque, las plantas se comunican entre sí. Es decir, hay y como las raíces forman como redes neurales, ¿sí? Es decir, como de redes de neuronas por las cuales también pueden comunicarse y por las cuales pueden transmitir una frecuencia de sonido, ¿sí? Es decir, que eso nos permite tener ese sonido, ¿no? Es decir, como dice acá, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta estas características, el cuerpo en sí es una pequeña orquesta, una mini representación de la gran orquesta universal, porque el universo también tiene un sonido, ¿sí? Una de las propuestas del Nada Yoga es escuchar conscientemente esos sonidos interiores y la indagación sobre nosotros mismos a través de ellos. Acá hay algo importante que también cuando nosotros cantamos mantras, es muy importante tratar de lograr la introspección. Tratar de cantar y, por ejemplo, percibir la vibración en nuestro propio cuerpo. ¿Dónde está sonando? ¿Está sonando en el pecho? ¿Está sonando en la cabeza? ¿En qué chakra o centro energético estamos sintiendo que ese sonido resuena? Porque eso es parte importante de aprender a ser perceptivos de eso. ¿Vieron cuando hablamos hoy al principio y decía que la negación de la mente, a veces abrirse a este tipo de práctica, hace de que la persona no experimente nada? Porque para poder experimentar, estamos hablando de energías sutiles, tenemos que aprender a desarrollar un poder de captación sutil de la energía, de intuición de la energía, que normalmente no lo tenemos desarrollado. Es decir, es como quien aprende a leer. Si alguien no quiere leer, le va a costar leer, pero hay alguien que quiere aprender a leer, a ver cómo aprender sobre esos códigos, va a después que comprenda cómo las letras se unen, cómo forman las palabras, cuando pueda leer un texto de profundidad, va a ser de un enriquecimiento, pero importantísimo. Bueno, aquí hay que aprender a leer esos códigos, a sentir esos códigos, que son mucho más sutiles que el aprender a leer, que vemos la unión de una letra con la otra, ¿sí? Sin duda, cada persona es portadora de una determinada vibración, una vibración destinada a sonar en armonía con el resto de los sonidos, los que nos rodean, tanto en el interior del cuerpo como en el exterior. Y con los demás, este sonido único se llama nota tónica o nota fundamental, es decir, la frecuencia en la que vibra cada persona y que puede definirse como sus señas de identidad, como ocurre con la música en una escala. Es decir, una escala o un tono dentro de la música, un acorde, una armonía, se arma en organización a una nota principal, que es la tónica, que es la esencia de esa escala, y que le da el color, que le da la vibración, que le da el aspecto a esa escala musical, ¿sí?
Bueno, nosotros también tenemos una nota fundamental, que es la que nos hace característicos. Esa frecuencia produce una vibración que a veces genera un sonido especial y personal sobre el cual se asientan las técnicas que permiten obtener, por ejemplo, la autocuración del organismo, la limpieza energética, los estados de quietud mental o la experiencia mística que conlleva el crecimiento y a un nivel de conciencia superior. Es decir, que esa nota que tenemos particular nos va a permitir sanar, pero también nos va a permitir conectar con el poder llevar a una experiencia espiritual de crecimiento y de conciencia superior, ¿sí? Cada uno de nosotros posee una nota base, una manifestación sonora de su esencia profunda. Esto es maravilloso. Y también hay algo que ocurre. Vieron que estamos diciendo de que esa nota puede llegar a la curación o puede llegar a la enfermedad si esa nota no está sonando, vibrando como debería, ¿sí? Porque también ocurre eso. Es decir, la desarmonía también se produce como en un instrumento, porque nos desafinamos, ¿sí? Así como una guitarra se desafina y la nota no suena bien, bueno, nuestras notas también no suenan bien a veces por alteraciones emocionales, mentales, que van haciendo que nos vayamos desequilibrando. Y el volver a esa vibración es lo que nos va a hacer recuperar también la salud. Por eso las energías sutiles son importantísimas. Todo nosotros es vibración, todo nuestro cuerpo está vibrando. El color es vibración, el sonido es vibración, la materia es vibración. Entonces, el armonizar también sonoramente ayuda a esa sanación. Revelar ese... Perdón, una pregunta. Esta nota tónica, que es lo que nos caracteriza, ¿hay alguna manera, alguna técnica de reconocer en nosotros mismos esa frecuencia única o esa nota tónica? No, la manera es armonizarla. Es decir, es muy difícil de poder identificar esa frecuencia porque es única y personal en cada uno. Es decir, no hay un parámetro como podríamos decir, por ejemplo, como ocurre en la música, que vemos igual que en la música los parámetros también a veces se abren. Porque, por ejemplo, por ahí voy a explicar algo, esto ya como profesora de música que soy también, ¿no? Hay sonidos que tienen diferente nombre, suenan igual, pero dependiendo en qué escala se utilicen, en relación con otros se sienten diferentes. Voy a explicar. Por ejemplo, la nota do, si yo subo un medio tono, se llama do sostenido, ¿no? La nota que sigue a do es re. Si yo a re la bajo medio tono, se llama re bemol. Do sostenido y re bemol es el mismo sonido. Pero si yo la utilizo en una escala determinada, con sostenidos, ese do sostenido va a sonar de una manera. Si yo lo utilizo en una escala de bemoles con otras notas, ese sonido que suena de una manera, donde está la escala de do sostenido, va a sonar diferente. Aunque el sonido es el mismo, va a cambiar la sonoridad en relación de la conjunción con otros sonidos. Recordemos que no tenemos una tonalidad, un tono, pero dentro de nosotros hay una conjunción de muchos sonidos. De cada parte esto de tiene nuestro que ver, cuerpo. ahora que decís eso tiene que ver también por ahí la manera que por ahí nos relacionamos con otras personas, con otros sonidos, con otros tonos, que por ahí tenemos una mejor frecuencia. También, pero también ese relacionamiento de tonos está dentro de nosotros, porque la tonalidad es la nota, digamos, de alguna manera que manda, ¿sí? Es la nota de la identidad, pero para que esa nota tenga una identidad, tiene que haber otro conjunto de notas que refuercen esa nota. No sé si se entiende. Yo en una escala tengo 7 notas, pero el tono es uno. La tonalidad es una. Por ejemplo, en do, la tonalidad de do, la nota es do, el tono es do, pero en do está do, re, mi, fa, sol, la, sí, son 7 notas.
que están armadas sí, de sí. una determinada manera, con un determinado distanciamiento entre una y otra, que es lo que le da esa armonía para que suene como do. Ujú. Claro. No sé si ahí En aclaré un meditación poco. profunda no es posible escuchar ese tono. En la O- meditación, mira, son Porque, varias por cosas ejemplo, esto. yo sé que hay ejercicios de meditación para, por ejemplo, el color que se viene primero, como más o menos uno también reconocer el aura, el color del aura, pero no sé si por ahí con meditación profunda es posible. Bueno, ahí eh, te voy a desmitificar varias cosas. No es que no se pueda ver el color del aura, se puede ver el color del aura, hay ejercicios para ver el color del aura, pero no es el color que se me viene primero a la cabeza. Cuando trabajo con el primer color que se me viene a la cabeza, estoy trabajando con la limpieza de la mente y puedo dispararme para cualquier lado y crearme cualquier cosa. La mente, cuando empieza a hacer limpieza del inconsciente, saca, digamos, todos esos patrones que están guardados en el inconsciente de varias maneras, con color, con formas o con emociones. Pero lo más básico es que lo va a sacar a través de colores y a través de formas. Y a veces, lamentablemente, por eso a veces digo que hay que tener cuidado con ciertos lugares o con quién aprendemos, porque también en YouTube y en las redes hay 10 millones de cosas y armadas por gente que no tiene ningún conocimiento. Y esto lo hablamos, yo soy profesora de música, mi marido también, lo vemos con la música. Hay gente que hace videos y da clases de música y no tiene la menor idea de lo que está transmitiendo y lo está transmitiendo mal y enseñando mal a otros. Y son los que tienen más cantidad de seguidores, además, porque lo muestran de la manera fácil, pero están enseñando mal cosas que la gente el día que quiera realmente aprender va a tener que desandar un montón de cosas mal aprendidas terriblemente. Bueno, y en lo espiritual peor, porque cualquiera que tuvo una sensación rara ya se cree espiritual y ya está transmitiendo algo y cree enseñar algo. Es decir, el color no es otra cosa que parte de la limpieza del inconsciente. No significa que yo no pueda trabajar con color, que pueda trabajar con cromoterapia, que pueda trabajar con los colores de los chakras. Pero el color que a mí se me aparezca cuando yo quiera bajar un poquito los decibeles va a tener que ver con lo que tengo guardado en mi inconsciente. Y mucha gente le quiere buscar ese color, a esa forma que ve un significado, y no es otra cosa que empezó a hacer un trabajo de limpieza y no es otra cosa de que volver a agarrar y volver a guardar. Es como si estuviéramos ordenando en casa y querramos tirar cosas porque hay demasiadas cosas y empezamos, ay no, esto no, me gusta, lo voy a guardar, ay no, bueno, es volver a hacer lo mismo. Es decir, volver a codificarlo de otra manera, pero volverlo a meter adentro. Entonces la limpieza no se realiza y sigo estando en el mismo estado que estaba antes de empezar a hacerlo. Es decir, son aspectos muy complejos, por eso es importante comprender cómo funcionan las energías sutiles. Es decir, volverme a repetir lo que me dijiste, porque esto era un punto y te quería decir otra cosa más con respecto a lo que me habías dicho y ahora me olvidé. No, lo que te preguntaba era si era posible con meditación profunda tratar de escuchar esa vibración Ahí está, interna ahí o está, ese ahí está, ahí sonido. está, quédate ahí que ya me acordé. Esto también es complicado, porque el poder escuchar realmente esos sonidos tiene que ver con que tienen que estar el aprendizaje de los 7 chakras principales y tenemos que poder haber abierto, desatado los 3 nudos principales del apego a lo material, el apego a las emociones y poder desligarnos del ego. Ahí, si logramos aprendizaje de los 7 chakras y desatamos los 3 nudos, vamos a poder escuchar realmente sonidos que tengan que ver con nuestra esencia. Por algo
nuestro oído humano no puede escuchar todos los ruidos que nuestro cuerpo está haciendo internamente. Y lo podemos notar. Yo me saco el auricular, presiono mi oído y ya voy a empezar a sentir ruidos, por lo menos como un zumbido. Pero sería muy atormentador que en lo diario y cotidiano estuviéramos escuchando todos los ruidos del funcionamiento de nuestro hígado, de nuestro corazón, de nuestro páncreas, de los movimientos que hace nuestro intestino para mover la materia fecal, es decir, los ruidos de los gases internos. Es decir, sería atormentador, no podríamos estar ni concentrarnos en nada. Es decir, somos una máquina muy perfecta, nuestro cuerpo humano. Es decir, por algo está de esa manera. Pero si, obviamente, si yo bajo, voy adentro, voy a poder escuchar sonidos y muchos y muy diferentes. Pero ¿qué ocurre? Para eso tengo que tener ese aprendizaje de todo esto que estamos hablando. El poder tener un control de las energías sutiles de nuestro cuerpo, de nuestros sonidos, de nuestros colores, de nuestra vibración mental, no es fácil. Tiene que haber una evolución de la persona. Por eso lo vuelvo a reiterar, todas estas prácticas, como los mantras, como vamos a ver, el trabajar con mandala, con color, el trabajar con los ejercicios sobre los chakras, con color, sonido, mandala, mantra, no es algo que en un día nos va a dar una resolución. Tiene que ver con nuestra evolución. Los chakras no se armonizan porque sí, se armonizan si hay evolución, evolutivamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a sincronizar la vibración entre ellos. Un chakra no funciona, o no debería, porque es así, no debería, pero ocurre cuando hay desarmonía, no debería funcionar independientemente de los otros. Todos tienen que funcionar en relación uno de otro. Exacto. Porque según la imagen la circulación va así, ¿no? Exacto. Entonces deberían estar todos conectados. Todos deberían estar conectados. Además, digamos que cada chakra se alimenta con la energía que sale del chakra anterior. Por eso en el chakra base es donde radica toda la energía, porque de ahí está toda la energía que va a alimentar a todos los chakras superiores. Entonces, revelar ese sonido, conseguir escuchar esa nota y colocarla en la voz es un trabajo que requiere una atención muy especial. Para ello es necesario una práctica personal atenta y refinada, una sensibilidad hacia la escucha que solo es posible a través de la meditación y el silencio, puesto que no solo hablamos de la capacidad auditiva, sino que va mucho más allá. Es decir, va también al campo de la percepción, al campo de refinar y al campo de la introspección. El uso apropiado del sonido remueve los bloqueos energéticos negativos, convirtiéndolos en positivos, de tal manera que actúa sobre puntos particulares del cuerpo físico y psíquico, facilitando el desarrollo de la creatividad, la sanación y el aprendizaje sobre uno mismo. Y acá es típico, por ejemplo, la gente viene a una clase o viene a una meditación con una cara particular porque tuvo sus problemas del día, tuvo sus inconvenientes, bárbaro. Cuando se va después de una meditación, la cara se le transfigura totalmente. O de una relajación que puede tener ese espacio de silencio, la cara es de otra persona. Ayer me causó gracia porque entre ellos mismos se miraban las caras, decía, pero mirá la cara que tenés vos, fulanito, tenés una cara de felicidad, de ido. Ah, mirá, fulanito, la cara que tenés vos, ¿no? Pero habíamos tenido una práctica de meditación con mantras, después tuvimos una clase de práctica física y la relajación, y las caras eran transfiguradas completamente. Y una de las chicas decía, por eso me encantan los viernes, porque para mí es un antes y un después de la semana. Es decir, vengo con toda una carga de la semana y me voy, pero totalmente transformada. Y de eso se trata.
Es decir, tiene que existir ese punto, ¿sí? Las vibraciones sonoras actúan... Perdón, Marta, ¿querías preguntar algo? No, si podías repetir esas 3 cosas que son necesarias para la completa evolución, el desligarse del ego y el de las emociones. Primero es desapegarse de lo material, desapegarse de las emociones y desapegarse del ego. El ego nos gobierna todo el tiempo, todo el tiempo. Y Sí, ahora sí. Y nosotros estamos en un momento donde, bueno, todavía peor es todo esto, porque el apego material que hay es impresionante. También la evolución a nivel tecnológico es tanta que también hay mucha variedad de cosas y hay mucha información. Es decir, materialmente antes la gente podía vivir en el campo tranquilo con lo que tenía y punto, porque no veía otras cosas, no se informaba de otras cosas. Ahora nosotros tenemos en un segundo información de todo lo que sucede en el mundo. Entonces, ya sabemos la nueva tecnología, ya comprendemos y sabemos todo, ¿sí? Lo tenemos ahí. Bueno, vamos a apurarnos un poquito porque quiero llegar al final, por lo menos a que veamos el tema, porque estoy viendo que ya estamos llegando casi a la hora. La sanación y el aprendizaje sobre uno mismo. Bueno, las vibraciones sonoras actúan sobre el movimiento del prana, de la energía, es decir, que la vibración también actúa sobre el movimiento de la energía, ¿sí? Consecuentemente, la energía, nuestros ritmos naturales, ritmos basados siempre en el sonido, diferentes en cada individuo, permiten adecuar cada actividad a un determinado estado de reposo, de relajación y de fluidez que favorece la resistencia física y a la lucidez mental. Incluso algunas técnicas ritmofonéticas inducen con el tiempo a una activación neurosensorial que incrementa la atención, la concentración y la memoria. Basta pensar en que el oído es responsable del equilibrio, que esto es importante, cuando tenemos un problema auditivo perdemos la sensación del equilibrio y de la orientación en el espacio para influir, la importancia que puede llegar a tener en el desarrollo de determinadas técnicas vibracionales. El trabajo con los mantras y el sonido han sido utilizados en la tradición yógica para ayudar al progresivo desarrollo de la fuerza mental y a la distribución de la energía para favorecer el alineamiento del cuerpo. Los sonidos armónicos favorecen la circulación de la sangre, actúan sobre la estructura muscular y ósea, retrasan los procesos de envejecimiento de las células y aseguran una protección especial a nivel físico y mental. Por eso es tan importante esa armonía. Es decir, ustedes habrán visto que en YouTube a veces aparece música de 400 y pico de Hz, 500 y pico, 600 y pico, 700, 900. Bueno, esas frecuencias tienen que ver con la vibración de los chakras. Y está bueno escuchar ese tipo de música porque es música totalmente armónica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso va a producir en las personas un estado de paz, de tranquilidad, de limpieza de energías negativas. Por ahí exagera mucho, ¿no? En la publicidad que le ponen a cada una de esas músicas cuando lo ponen en YouTube. Pero en realidad el tema es que esas vibraciones armonizan la vibración de ese centro energético. Entonces, todo lo que sea música armoniosa, no la música disonante con sonidos con muchos picos o con mucha disonancia, ese tipo de música hacen todo lo contrario, desarmonizan. ¿Por qué? La energía como por ejemplo de la música punk o de la música, estoy medio desactualizada con las músicas de ahora, ¿no? Pero se me ocurrió la punk, por decir algo, heavy metal más raro, que no sé cómo le llaman, trash ahora, no me acuerdo. También incita a la violencia en la gente que lo escucha, porque tiene que ver con eso, genera desarmonía. Si nosotros lo podemos observar que hay miles de videos también en YouTube y hechos por investigadores,
a una molécula de agua, una música armoniosa, cómo genera hermosas imágenes, y cómo si se le pone una música desagradable, disonante, se vuelve totalmente fuera de simetría y una imagen distorsionada, porque tiene que ver con eso, ¿sí? Por eso es importante el tipo de vibración de lo que escuchamos y de lo que cantamos. A veces la música también hace una calidad energética de la persona. Cuanto más armoniosa, más intelectual sea la música, también va a ser mayor la vibración. Cuanto menos intelectual, más sencilla o más desarmonizada, también va a ser el nivel energético de la persona. El poder del sonido, sus efectos sobre las emociones, su fuerza terapéutica y sobre todo su apoyo en la vida espiritual han sido siempre puntos de manifestación por las culturas y civilizaciones antiguas de todas las partes del mundo. Sin duda, la cultura que más ha conservado los tesoros del sonido y de la música ha sido la de India, ¿sí? Los seres, y además que es más antigua también, tiene más conocimiento más antiguo. Los seres humanos hemos ido alejándonos poco a poco de las vibraciones armónicas que están al origen de nuestra existencia, no solo a nivel macrocósmico, sino también a nivel individual. Después, desde hace siglos, en la India hay todo un compendio teórico musical sobre el uso de los sonidos, las melodías y los ritmos. Inclusive en India hay músicas para determinados horarios del día. Es decir, hay una música de 2 de la mañana a 3, hay otra de 3 a 4, y para las diferentes partes del día, para los diferentes ciclos de las estaciones. ¿Y por qué es esa música? Porque está en concordancia con la naturaleza, ¿sí? Y con los ritmos de la naturaleza también. Me perdí donde estábamos. Las melodías y ritmos. Estos van unidos a las estaciones, bueno, esto es lo que estaba diciendo yo justo, a los horarios del día o de la noche, el estado físico y psíquico, y en fin, a todas las circunstancias de la vida de una persona y de la naturaleza. La práctica de Nada Yoga está sólidamente fundamentada en este sistema de profunda conexión con la realidad. Según todas las culturas que se han desarrollado en la historia de la humanidad, en algún momento anterior a toda la existencia debió existir una expansión de vacío indescriptible, un sonido primordial cuya definición es imposible. Es decir, que esto lo dicen todas las culturas, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver que la práctica la vamos a hacer la semana que viene, porque ya hoy no nos va a quedar tiempo. Vamos a hacer una meditación en silencio, sentados en postura de meditación, como ya habíamos visto, una pierna delante de la otra, o en este caso lo podemos hacer en la silla. Inhalando y llevando el aire a la parte baja de la panza, para calmar la mente varias veces, y cuando nuestra mente esté calmada vamos a empezar a repetir Om Rama Namaha por 20 minutos. Finalizando, volvemos a llevar nuevamente el aire a la parte baja de la panza, ¿sí? Y repetimos 3 veces el mantra Om. Por lo general siempre las meditaciones las vamos a repetir, las vamos a cerrar repitiendo 3 veces el mantra Om, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicas, hasta aquí? Voy a corregir el apunte porque me di cuenta que hay unos cuantos errores. Sí, todo claro, sí. Así que después cuando arreglás, si podés subir los dos juntos. Sí, 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 sí. Y la idea es que también, vamos a ver, por ahí ya semana próxima y la otra, quizás lo que vamos a hacer es trabajar más prácticamente, ¿sí? Con el sonido, para poder tener esa experiencia, ¿sí? Porque ustedes tienen un total desconocimiento y la práctica de mantras requiere una continuidad para que se empiece a ser efectiva y la puedan experimentar, ¿sí? Bueno, chicas, entonces Sí. dejamos aquí porque ya acá tengo esperando a la otra gente. Voy a